Ahora, en esta semana el autor nos enfocó en un aspecto del pacto de Dios con el pueblo de Israel, que es precisamente la ley de Dios. Recordemos que el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva hasta los pies del monte Sinaí y le entrega en primer lugar la ley. Y a partir de ahí diversos estatutos, los cuales el Señor pidió que el pueblo cumpliera, lo llevara por ordenanza. ¿Okay? Entonces el pacto requiere como mínimo de dos personas que deseen establecer una relación. ¿Okay? Dios ya nos buscó por gracia y entregó al pueblo de Israel esa bendita oportunidad de ser su pueblo. Ahora el pueblo iba a responder conforme a la obediencia de sus estatutos. ¿Okay? Cuando hablamos entonces de un pacto, entonces estamos hablando de una relación perdurable. Por lo tanto, la ley en este caso también cumple los requisitos del pacto de Dios. Cumple el requisito de que si Dios es eterno, entonces su ley es eterna también. Aunque el ser humano quizás va a morir, sin embargo, los componentes del pacto, que es el siguiente generación, seguirán participando de esta hasta la eternidad. Y eso es muy interesante cómo vamos a entender esta parte. Acompáñame rápidamente al primer versículo. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El libro de Isaías nos llega una frase muy interesante. Su casa, dice, será casa de oración. ¿Para qué? Para todos los pueblos, para que se acercaran a Dios. Ahora, vemos en lo que hemos estudiado hasta estos momentos que el Señor, cuando establece su pacto, utiliza componentes humanos para completar su pacto. Aunque el pacto es un pacto eterno, ciertamente el ser humano no es eterno todavía. Así que tendría que ir inmiscuyendo a diferentes partes. Primero empezó con Abraham, con Noé, con Isaac y Jacob. Ellos fueron las primeras personas individuales a los cuales el Señor se acercó y le ofreció el pacto. Después vemos que ahora es con el pueblo de Israel, a través del monte Sinaí, de los mandamientos, y esa relación con ese pueblo también se firma el pacto. Pero el pueblo de Israel no quedó ahí. De hecho, nosotros cuando hemos estudiado esta lección, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel no tenía ningún atributo especial para ser llamado, para que firmara el pacto con Dios. ¿Okay? No era una gran nación. Es más, en Génesis 20, por ejemplo, encontramos que el Señor se había acercado todavía a otras naciones antes que Israel, por ejemplo, en el caso de Abimelech y su descendencia. Sin embargo, cuando Dios escoge algo, lo escoge para que sea un reflector de su gloria, un reflector de su relación, un reflector de Él. No para que la bendición cayera solamente sobre el pueblo de Israel, porque si tú puedes decir, bueno, si el Señor firmó el pacto con Israel, entonces Israel es bendito y todas las demás naciones son malditas porque no fueron escogidas. El Señor tenía que empezar su relación de evangelizar a todo el mundo, de convertir a todo el mundo en una parte. Y ese fue precisamente el pueblo de Israel. A través de él, si ellos cumplían sus estatutos, cumplían su parte del pacto, entonces ellos podrían atraer a todas las naciones. Y como dice Isaías, la casa de Israel se convertiría en casa de oración para todos los pueblos. ¿Okay? Entonces, nosotros nos damos cuenta que aun cuando escogió hombres individuales, aun cuando escogió también una nación específica, pero después en estos momentos, en el tiempo actual, el Señor está sacando una relación con todos los pueblos, con todos aquellos que quieran unirse a Dios. No solamente una iglesia, ¿verdad? No solamente nosotros nos quisiéramos jactar como iglesia bendita de que somos el remanente de Dios. Ciertamente, quizás vamos a hacer una luz al final de estos tiempos para poder acercar a las personas. Pero en estos momentos hay diversas personas en muchas partes del mundo, muchos pueblos, aun cuando no son adventistas, que también están entrando en una relación con Dios, que al final todos nos vamos a juntar, eso es cierto. Pero el Señor está abierta su posibilidad para que te unan a Él a todas las naciones. ¿Okay? Entonces, esta relación de pacto con Dios, de firmar ese contrato con Dios, también nos obliga, no como una ordenanza para obtener la gracia de Dios o para obtenerle perdón, sino que nos invita para que nosotros también atraigamos a otras personas, evangelicemos a otras personas para aceptar a Dios. Recordemos que Dios quiere mostrarse al mundo y necesita seres humanos que muestren a Dios a este mundo. Entonces, nosotros nos obligamos cuando firmamos con el pacto a invitar a otras personas a formar parte de él. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. ¿A qué nos comprometemos cuando estamos firmando el pacto? Tomando como referencia lo que se comprometió el pueblo de Israel.
Vamos a ir a Deuteronomios 4:3. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Okay? Para ser perdurable, entonces un pacto necesita normas claras. ¿Okay? Hay que entender esto porque muchas personas pueden estar confundidas cuando estamos estudiando esta parte de la ley. Y quizás tú, que no eres de mi iglesia, has entendido la ley de una manera distinta. Quiero aclarar este punto antes de poder avanzar con lo demás. Ok, nosotros ya somos perdonados por Dios, estamos de acuerdo con eso. El Señor nos otorgó su perdón de manera gratuita. Nos ofrece la salvación de manera gratuita. Tú no tienes que hacer nada para obtener la salvación. Eso quiero que quede completamente claro. ¿Okay? Nada de lo que tú hagas, por más bueno que seas, por más noble que seas, por más altruista, por más que entregues todos tus bienes a los demás, eso no te hace merecedor automáticamente a tu salvación. ¿Okay? Todos los pactos que Dios ha establecido con el pueblo de Dios, con Israel, con los profetas, con nosotros, es por gracia. ¿Okay? Él lo quiere hacer, Él nos otorga su perdón, entonces nosotros tenemos que aceptar ese perdón. Sin embargo, el Señor, en el segundo componente del pacto, te invita a participar con Él, a acercarte a Él. Pero para acercarte a Dios, tienes que saber cómo hacerlo. ¿Okay? No es porque tu mente te diga, yo voy a acercarme a Dios de esta manera. Yo quiero acercarme a Dios vistiéndome como una persona zarapastrosa, una persona de la calle, y que todas las personas vean que yo soy humilde. Yo quiero acercarme a Dios con mi traje, con mi corbata, y que vean todas las personas que yo soy limpio y pulcro. O yo quiero acercarme a Dios, aunque sea hombre, me quiero vestir de mujer para que la gente vea que Dios nos acepta a todos por igual. Esos son pensamientos humanos de cómo acercarnos a Dios. ¿Okay? ¿Dónde encontramos la manera de cómo acercarnos a Dios, cómo cumplir los estatutos de Dios y cómo cumplir la voluntad de Dios? Pues está en su palabra. Y en su palabra vemos que el Señor ha establecido leyes y estatutos. Por lo tanto, un pacto, para que sea un pacto perfecto, y en este caso, en el caso bíblico y espiritual, para que sea un pacto eterno, necesita tener normas claras, límites definidos que marquen las acciones de cada uno de los participantes, no solamente de nosotros, también de Dios, hasta dónde va a actuar Dios, cuál es la forma en que Dios se va a acercar a ti y cuál es la forma en que tú vas a responder a Dios. ¿Okay? Es por eso que las leyes y los estatutos son importantes. Estos límites definidos están de manera clara establecidos en los 10 mandamientos. ¿Okay? Y desarrollados también en diversos preceptos y estatutos, mandamientos y leyes. Todo esto los hebreos lo señalaron como la Torá, que nosotros hemos traducido de manera equivocada la Torá y hemos dicho que la Torá es leyes. Sin embargo, la traducción real de la palabra Torá debería ser instrucción, debería ser como consejos. Entonces, todas estas son instrucciones, son adecuaciones a lo que Dios quiere que tú hagas. No son imposiciones. Eso que quede muy claro. ¿Okay? El Señor no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Él te establece los límites. Él te dice cuáles son sus estatutos que le agradan y con los cuales tú vas a poder acercarte más confiadamente a Él. ¿Sí? Pero no te obliga a cumplirlos. Por eso son instrucciones solamente. Como tú recibes, por ejemplo, vas a construir algo y te traen un paquete armable, pues tú tienes para poder construirlo, tienes que irte a las instrucciones. Y dice paso por paso cómo vas a construir, por ejemplo, un mueble, ¿no? Entonces las instrucciones nos ayudan a construir algo. Entonces la ley nos va a ayudar a construir, ¿qué cosa? Una relación con Dios. ¿Okay? No es una imposición de Dios para que tú obtengas la salvación, para que tú seas agradable a Él, para que Él te ponga la palomita, te ponga la estrellita en la cabeza y dice, mi hijo ya cumplió todas mis leyes, entonces ya lo quiero y lo amo. No cumplió todas las leyes, entonces lo odio, lo aborrezco, no lo conozco. Que intentamos esto, la ley nos va a acercar a conocer a Dios, a construir una relación con Dios. Cuando vemos de esa manera la ley, entonces es muy sencillo aceptar sus estatutos. Cuando nosotros vemos como la ley una imposición y una ordenanza obligatoria y límites que van en contra del raciocinio humano, entonces nos alejamos de Dios en vez de acercarnos. Si queremos formar parte entonces del pacto eterno, debemos de comprometernos a respetar los límites y es decir esto, a guardar la ley de Dios. El hecho de que el pacto sea un pacto de gracia de parte de Dios no nos exime a nosotros de cumplir nuestras obligaciones. ¿Okay? Como los dos componentes estamos
deseoso de cumplir ese pacto, Dios me establece las leyes y yo estoy dispuesto a cumplirlo de manera voluntaria, ¿sí? Como una respuesta de amor. Y es por eso que es muy importante lo que dice el siguiente versículo. Vamos a ver, el rol de la ley, ¿cuál es? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová te bendiga, Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué papel juega entonces la ley en el pacto? ¿Por qué Dios la ha integrado como parte fundamental de él? Escúchame muy bien. Para Dios es importante la ley. Es más, es vital la ley. Es vital. La ley no viene de la mente humana. La ley viene de Dios. Entonces lo que la ley refleja que son los pensamientos de Dios, no los pensamientos del ser humano. ¿Okay? Que el ser humano ha querido tergiversar la ley es otra cosa. Que el ser humano ha querido querer entender a Dios de otra manera conforme a sus pensamientos es otra cosa. La ley es muy clara. En Éxodo 20, del 1 al 17, encontramos la manifestación más clara y más pura de lo que es la voluntad de Dios en sus mandamientos. Entonces, la ley no está puesta para complicarte la vida, ni para hacer un examen para que nosotros debemos aprobar con 10 y por eso nos beneficiaríamos del pacto. ¿Okay? La ley está puesta ¿para qué? Para nuestro beneficio. El versículo que acabamos de leer dice, yo te mando estas leyes, ¿sí? Porque te amo y para que tú ames a Jehová también. O sea que la ley, el cumplimiento de la ley te va a enseñar no a obedecer a Dios solamente, a amar a Dios. Qué bonito es cuando cambiamos la perspectiva de los mandamientos. Por ejemplo, si los primeros 4 mandamientos hablan de una relación que debemos de tener con Dios, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen alguna, no te inclinarás a ella, no tomarás su nombre en vano, no guardarás el día de reposo que Él ha señalado. Cuando nosotros empezamos a poner en práctica estos mandamientos, empezamos a separar todo aquello que me distrae de conocer al verdadero Dios. Quitamos nuestros dioses de nuestra mente, quitamos otros ídolos de nuestra mente, apartamos un día especial exclusivamente para Él, y eso hace que conforme voy creciendo en mi obediencia, estoy empezando a conocer más a Dios y como ende estoy aprendiendo a amar a Dios. ¿Ok? La ley nos enseña entonces cómo es Dios, qué es lo que le agrada y cómo adquirir, conforme nosotros nos convertimos en guardadores de la ley, cómo adquirir un carácter semejante al de Él. Y acuérdense que Dios es perfecto. Entonces nosotros alcanzaremos la perfección o la santidad cuando nosotros llegamos a cumplir la ley de Dios. ¿Okay? Pero tiene que ser el resultado de un amor completo hacia nuestro Creador. El reconocimiento de que la ley es importante en mi vida es el reconocimiento de que Dios es importante en mi vida. Porque si nosotros no queremos a Dios, entonces no vamos a cumplir sus mandamientos. Entonces los mandamientos van a ser algo gravoso para mi vida. Porque si Dios me dice, es que yo quiero que tú tengas solamente un Dios, no quiero que tengas más. Y no estoy hablando de que tengamos ídolos santos o la Virgen, etc. No, hay otros ídolos que forman parte de mi vida también y que a veces me doy cuenta. Por ejemplo, los teléfonos celulares, las redes sociales, el mismo trabajo, a veces el estudio se convierte tanto en mi Dios, en la meta por la cual yo voy a vivir, en los límites a los que yo quiero llegar. Entonces, el propósito de mi vida se convierte en estudiar, se convierte en alcanzar el bienestar, la fama, el éxito, no sé, que dejamos a Dios en segundo lugar. ¿Sabe cuándo nos acercamos a Dios? Cuando tenemos extrema necesidad. Cuando estamos ya al borde de la muerte, cuando tenemos una enfermedad muy grave, cuando tenemos un problema muy difícil económico, ahí es cuando queremos obedecer a Dios, ahí es cuando queremos que Dios nos ayude. Pero construir una relación con Dios tiene que ser en las buenas y en las malas, tiene que ser en la paz y en la tempestad, tiene que ser en cada instante de mi vida. Entonces la ley es beneficiosa para nosotros, nos ayuda a mantenernos en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, conforme apretamos la voluntad de Dios, como aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, todas las circunstancias que aparezcan en mi vida tendrán un significado. Y además, tendrán un aliciente porque dicen, bueno, Dios está probando mi paciencia. Yo estoy cumpliendo su ley, viene este problema, Dios me va a dar la solución. Yo confío en Él porque sus estatutos son buenos para mi vida. ¿Okay? Entonces, ante todo, la ley nos enseña cómo es Dios, cómo actúa Dios. Y déjame decirte algo, que si tú entras en una relación de pacto con Dios, de obediencia con su ley,
te lo aseguro que ningún problema que surja en tu vida será lo suficientemente grande como para destruir tu fe y tu esperanza. Tu fe y tu esperanza se va a mantener más fuerte porque estás en una relación muy grande con tu Creador. Estás en una total dependencia a Él. ¿Y cómo se refleja eso? Cuando nosotros obedecemos a Dios. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, por favor. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Okay. Hemos dicho hasta este momento que la ley de Dios es una expresión de su voluntad. Es una forma de ver el carácter de Dios. ¿Okay? Y Dios no cambia. Dios ha sido el mismo siempre. Si Él no cambia, entonces su ley tampoco puede cambiar. Entonces, si él mantiene su ley, desde antes de que tú fueras creado ya existía la ley de Dios. Porque en el cielo se convirtió en una norma de vida y los ángeles se gozaban en cumplir la ley de Dios. Todavía se gozan aquellos que no desobedecieron como Satanás. Entonces, si la ley no cambia porque Dios no cambia, entonces quiere decir que en estos momentos la ley sigue vigente. Y por la eternidad la ley seguirá. Tú puedes morir, pero la ley seguirá. ¿Okay? Tu propósito entonces, el propósito de la ley de Dios no es librarnos del pecado, no es darnos la salvación, no es justificarnos ante Dios. Su propósito es darnos a conocer a Dios y el poder que Él tiene. El poder que quiere transmitirte, el poder que quiere que tú aprendas a imitar. Quiere que Él seas igual a Él, que conviertas en un reflejo de su carácter, en un reflejo de su imagen. Acuérdate que fuimos hechos a imagen de Dios, fuimos hechos para obedecer a Dios, para seguir a Dios. ¿Okay? Entonces, muchas religiones enseñan en estos momentos que la ley ya no es válida, que la ley fue clavada en la cruz, que ahora vivimos bajo la gracia. Ahora, si vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, entonces en esa disyuntiva, en esa filosofía que no es bíblica, porque no hay ningún mandamiento o ningún versículo de la Biblia que señale que la ley sea anulada por la gracia. Eso que quede muy claro. Tanto el libro de Tesalonicenses como el libro de Hechos, como el libro de Romanos, nos da una reflexión filosófica de qué es lo que pide Dios cuando cumplimos la ley. ¿Okay? Tenemos que entender esto, la ley sigue vigente. En este específico caso, los 10 mandamientos siguen vigentes, porque Dios es el mismo y Dios no ha cambiado. Así que Dios dice, mi ley sigue porque es eterna. ¿Okay? Si nosotros anuláramos la ley, fíjate nada más, ¿cuál es el pensamiento humano? Nosotros anulamos la ley porque dice ya la ley se abolió en la cruz. Entonces, como Cristo ya murió, me perdona todos mis pecados. Entonces, al perdonarme todos mis pecados, ¿qué pecados me está perdonando? Cuando la ley es la que señalaba el pecado. La ley es como un espejo en el cual tú puedes verte y decir en qué momento estoy fallando, en qué momento estoy sobrepasando los límites que el Señor me ha señalado. Por ejemplo, si hay un mandamiento que dice no darás falso testimonio, no mentirás. En el momento en que yo estoy diciendo una mentira, y a veces nosotros decimos, puede ser una mentira piadosa, la mentira es mentira. Si yo digo una mentira, entonces estoy violando la ley de Dios. Pero ¿cómo me doy cuenta de que estoy violando la ley de Dios? Porque en los mandamientos está señalado. Entonces la ley se convierte en un espejo en el cual yo puedo reflejar mi vida, porque no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, si no existe la ley y decimos que somos bajo la gracia, entonces yo puedo mentir, yo puedo adulterar, yo puedo robar, yo puedo matar sin consecuencias. Porque no hay ninguna ley que me señale que eso es malo, que eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces todos pensamos, o el mundo secular piensa que al estar bajo la gracia, al ser perdonado todo, pueden hacer lo que quieran, y es por eso que este mundo está yendo sin límite hacia el precipicio. Y ahora vemos en la iglesia, dentro de la iglesia, vemos personas que quieren imponer filosofías ajenas a lo que es la filosofía cristiana, ajenas a lo que es Dios, y solamente regirse por su propia voluntad y por su propia moralidad, por lo que sus pensamientos dictan y no lo que la ley dice, lo que Dios dice. ¿Se dan cuenta cómo no podemos anular la ley? La ley es necesaria, la ley y gracia van de la mano. En el momento en que yo fallo al mentir, en el caso del ejemplo de mentir, yo mentí porque me di cuenta que en la ley dice que no mentirás, pero yo mentí, me equivoqué. Ahí entonces entra el componente de la gracia y dice, bueno, si tú te arrepientes de tu pecado, yo te perdono. Entonces estás justificado y tu pecado es borrado por la gracia divina. Entonces Dios te da la siguiente oportunidad. Quizás nosotros volveremos a fallar,
pero el Señor estará ahí para socorrernos. Hasta llegamos al punto de que de tanto cumplir la ley de Dios, de tanto querer obedecerlo, entonces Él va a crear en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en ese sentido nos convertiremos entonces ya en unos hijos verdaderos de Dios. Entonces la ley establece un estilo de vida que Dios desea que nosotros llevemos, que nosotros tengamos y que compartamos con los demás. Y eso nos dará no solamente la seguridad de la salvación, sino que también nos dará un bienestar y una felicidad. Por eso es muy importante el siguiente versículo. Salmos 119, 44. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Y hay un factor importante aquí, y eso es lo que decía al principio que empezamos este repaso. El Señor nunca te va a obligar a cumplir su ley, nunca. Él siempre decía, en Éxodo 15, 29, en 1 Reyes 6, 12, en Proverbios 2, 1, Zacarías 3, 7 y en otros más. Si tú guardaras mi ley, entonces pasará esto. Sí, pero acuérdense que está ese componente, esa palabrita, sí. ¿Okay? Quiere decir, si tú deseas hacerlo, o sea, no te estoy obligando a hacerlo. Si tú lo quieres hacer, y el Señor es tan benevolente con el ser humano que les permite ejercer su libre albedrío al cumplir la ley. No es que guardar la ley sea el pago necesario para recibir las bendiciones de Dios. Que quede muy claro. Dios nos bendice y nos salva por su gracia, porque nos ama. Pero al ejercer nosotros la decidida y libertada voluntad de obedecer a Dios, entonces las bendiciones sí se sobreabundan en tu vida. Porque tú quieres voluntariamente hacerlo. No porque sea lo que Dios va a permitir que tu imagen en la iglesia sea perfecta. Ese hermano sí cumple la ley, ese hermano sí es fiel. Eso no importa. Importa lo que diga Dios. Y si tú quieres hacerlo, entonces, si el componente sí está en tu vida, sí, yo quiero cumplir la ley de Dios, entonces como tú de manera voluntaria lo haces, de un corazón transformado, de un corazón rebosante de cumplir la voluntad de Dios, entonces las bendiciones caen en tu vida. Entonces la protección de Dios se mantiene en tu familia, se mantiene contigo, en todo lo que hagas, en todo lo que tocas. Que buscaré entonces lo que a Dios le agrada. Si mi alma tiene sed de mí, de ti, y mi carne te anhela, según Salmo 63:1. Entonces Dios pondrá en mí, en Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense lo que dice el Ministerio de Curación, página 77. Indíquese claramente que el camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. Dios estableció las leyes en la naturaleza, pero sus leyes no son exacciones arbitrarias. Toda prohibición incluida en una ley, sea física o moral, implica una promesa. Si la obedecemos, la bendición nos acompañará. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien, pero procura guardarnos del mal y guiarnos al bien. El cumplir la ley, entonces, en obedecer los mandamientos de Dios, te va a hacer partícipe del carácter de Dios. Te va a hacer partícipe de conocer la voluntad de Dios. No es hacer todo lo bueno. Comprendamos esto, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Es evidente que vamos a fallar. Es evidente que en algún punto, al tratar de obedecer la ley, por mi misma naturaleza pecaminosa, voy a caer. Pero entonces el componente de la gracia está ahí. El componente del perdón está ahí. Y el Señor no está buscando personas perfectas. Él viene a buscar pecadores que están empeñados en cumplir la voluntad de Dios, en hacer de eso un estilo de vida, en hacer de eso la voluntad de su corazón y de su mente. Si tú te crees que eres perfecto porque ya cumples la ley de Dios, el Señor no está buscándote a ti. Está buscando a aquellos que han fallado, se han arrepentido y se levantan con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a enseñar cómo cumplir la ley a la perfección. ¿Se acuerdan qué hacía Jesucristo? Había una pregunta que me gustó esta semana en la lección. Si Jesucristo estuviera ahora en tu ciudad y caminara por tus calles, ¿cuál sería su actitud? Él no se pararía y diría solamente buscando a los que tengan traje y corbata, los que llegan a la iglesia los sábados, ¿verdad? Él andaría buscando a los enfermos, Él buscaría a los necesitados, Él buscaría a las personas que necesitan salvación, porque los ama, porque sabe que ellos necesitan conocerle. Y cuando esas personas reciben el toque de Jesús, entonces se comprometen a obedecer sus mandamientos o se comprometen a obedecerlo a Él. Conocer a Jesucristo es todo lo que necesitas para poder cumplir la ley de Dios. Quiero orar por ti para que a partir de este momento empieces a reflexionar la importancia de regresar a obedecer la ley de Dios. Yo sé que muchas personas que me escuchan no son de mi fe y han entendido mal el cumplimiento de la ley.
En estos momentos yo te he explicado que es necesario que tú regreses a cumplir la ley de Dios, que regreses a conocer la voluntad de Dios en tu vida, no lo que tú creas, no lo que las filosofías del mundo te ofrecen, lo que dice su palabra. Y créeme que es un camino que se llevará al éxito en tu vida cristiana. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por la bendita oportunidad que nos diste de poder estudiar tu palabra esta semana. Queremos obedecer tu ley, pero porque es una necesidad de un corazón transformado. Por favor, bendice a cada una de las personas que oyen estos repasos y que compartan con otros también estos grandes mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a mi canal, comparte, invita a otros a conocer estas lecciones también. Bendiciones para todos, tengan un muy feliz sábado.